¿Qué tal? El pasado 3 de diciembre la política laboral en México dio un giro que vale la pena analizar. Si te perdiste la conferencia presidencial o simplemente no tienes tiempo para verla completa, aquí vamos a desmenuzar los puntos clave. Vamos a ver qué se dijo, por qué es importante y qué significa para el futuro del trabajo en el país. Esto sin importar si se apoya o se critica al gobierno. La idea es entender. La versión completa, claro, la encuentran en el canal oficial. Así que, empecemos. Para entender la dimensión de este anuncio, primero hay que echar un vistazo al pasado. Miren, esta gráfica lo dice todo. Durante décadas, en lo que se conoce como el periodo neoliberal, el valor real del salario mínimo, o sea, para lo que de verdad alcanzaba, se desplomó. Lo que se ha intentado en los últimos años es precisamente revertir esa caída. La propia presidenta lo dijo así. Por mucho tiempo nos repitieron que subir salarios generaba inflación. Hoy, según las cifras oficiales, la narrativa es otra. Se presume un récord de inversión extranjera, mientras que el salario mínimo finalmente recupera terreno. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Este cambio no fue una decisión unilateral. Se trata de un acuerdo tripartita. O sea, gobierno, empresarios y trabajadores se sentaron, negociaron y, al final, lograron un consenso unánime para dos reformas que, de concretarse, van a cambiar por completo las reglas del juego laboral. Este pacto se sostiene básicamente en dos grandes pilares. Por un lado, la recuperación salarial, que se traduce en un aumento considerable al salario mínimo. Por el otro, tiempo para el bienestar, que no es otra cosa que la esperada reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas, aunque, ojo, de forma gradual. Vamos a ver los detalles de cada uno. Muy bien, ahora sí, vamos a meternos de lleno al primer pilar de este acuerdo. Dejemos un poco los conceptos y veamos los números, los datos duros detrás de este aumento salarial. Aquí está el número que está en todos los titulares, un 13% de aumento al salario mínimo general. Este incremento entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y bueno, es un aumento de 2 dígitos que está pensado para que se sienta directamente en el bolsillo de millones de trabajadores. Pero a ver, ese 13%, ¿cómo se ve en pesos y centavos? Miremos la tabla. El salario mínimo general pasa a 315 pesos diarios, esto es, casi 9,600 pesos al mes. En la zona libre de la frontera norte, el aumento es menor, de un 5% para quedar en 440 pesos diarios. La cifra que el gobierno resalta es esta. Con este incremento, se presume una recuperación de más del 150% del poder de compra que se había perdido. Claro, los números suenan bien, pero ¿eso en qué se traduce a la hora de ir al mercado? Bueno, el gobierno lo explica así. Con el nuevo salario mínimo general diario, ahora se podrían comprar, por ejemplo, 7.1 kilos de frijol, 6.5 kilos de huevo o casi 15 kilos de tortilla. Es un intento, pues, de hacer tangible el poder de compra en productos de la canasta básica. Perfecto. Ahora pasemos al segundo componente de este pacto, una reforma que podría ser igual o incluso más transformadora que la primera, la reducción de la semana laboral. Y para que nos demos una idea de la magnitud de esto, hablemos del alcance. Más de 13.4 millones de personas en México trabajan, actualmente, más de 40 horas a la semana. Ese es el tamaño del universo de gente que, en teoría, se vería beneficiada directamente con este cambio. Es muchísima gente. Pero mucho ojo, esto no va a pasar de la noche a la mañana. La ruta es gradual, está planeada. El 2026 será un año de adecuación. Para 2027, la jornada bajará a 46 horas. Y de ahí se irán reduciendo 2 horas cada año hasta que lleguemos a la meta de 40 horas en 2030. Un punto clave que se repitió una y otra vez. Trabajar menos horas no significará ganar menos dinero. El sueldo y las prestaciones, en teoría, se mantienen intactos. Y los beneficios que se esperan van más allá de tener más tiempo libre. Se mencionaron estudios internacionales que sugieren que jornadas más cortas pueden, de hecho, aumentar la productividad. También se habla de beneficios para la salud, como menos estrés y accidentes laborales, un mejor equilibrio entre la vida personal y el trabajo, y en general, una modernización que pondría a México a la par de las mejores prácticas de la OIT. Ahora, desde una perspectiva de análisis político, quizá lo más fascinante es cómo se llegó a este acuerdo. Porque el proceso, en sí mismo, nos revela una estrategia de gobierno muy clara. Es que esto no fue una ocurrencia. Detrás de la foto hay 5 meses de negociaciones, más de 40 mesas de trabajo y la participación de 2,000 representantes. Y como se ve aquí, estuvieron todos, los grandes organismos empresariales como el CCE y la Coparmex, y los sindicatos más importantes como la CTM o la CROC. La imagen que se busca proyectar es, sin duda, de una unidad total del sector productivo. Claro que no todo fue miel sobre hojuelas.
En la conferencia surgieron las dudas de siempre. ¿Esto no va a provocar inflación? ¿Las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, van a poder pagar esto sin tener que despedir gente? La respuesta del gobierno fue doble. Primero, que sus modelos económicos, supuestamente avalados por Hacienda y Banxico, indican que el impacto en los precios será mínimo. Y segundo, que justo para eso es la gradualidad, para darle tiempo a las empresas de adaptarse y, en el mejor de los casos, volverse más productivas. La gran pregunta es si la realidad mexicana se ajustará a ese guión. Es fundamental ver esto en perspectiva. No es un hecho aislado. Como se ve en esta línea de tiempo, este pacto se suma a una cadena de transformaciones laborales que ya venían dándose: los aumentos previos al salario, el fin del outsourcing, más días de vacaciones, la reforma de pensiones. El mensaje es claro: se está intentando redefinir por completo el marco de los derechos laborales en México. Muy bien, después de ver todo este panorama, la pregunta de fondo que nos queda es: ¿qué nos dice este pacto sobre el futuro del modelo económico y político del país? La gran duda que queda flotando es precisamente esta. ¿Estamos viendo el nacimiento de un nuevo modelo para gobernar? ¿Uno basado en la negociación y en el consenso, incluso con sectores que históricamente han sido adversarios? ¿Será que el concepto de prosperidad compartida está pasando de ser un eslogan a convertirse en la nueva doctrina económica? La respuesta, por supuesto, solo la dará el tiempo. Miren, el objetivo de este espacio no es dar una respuesta definitiva, sino poner todas las cartas sobre la mesa para que cada quien forme una opinión informada. La invitación es a eso, a reflexionar sobre los datos, a cuestionar los argumentos y a sacar conclusiones propias. Para seguir recibiendo análisis como este, denle like al video y suscríbanse al canal de Camila Yali. Muchas gracias.